Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video, a tu canal Hablemos de la Biblia. El segmento que estamos tratando es preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, ya tuvimos el primer video, este sería el segundo video de preguntas y respuestas, en el cual estamos dando las respuestas de algunas preguntas que nos han estado haciendo llegar nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros suscriptores en el canal. Si tú aún no has dejado tus comentarios, tu pregunta de cualquier curiosidad que tengas relacionados a la Biblia, no, pues hoy es el tiempo para que comiences a escribir cualquier pregunta que tengas relacionado a lo que es la Biblia. La segunda pregunta que nos han bien realizado, tenemos una serie de preguntas que las estaremos resolviendo, que ya nos estuvieron llegando, pero tú también puedes dejar ya tu pregunta. La segunda pregunta que estaremos resolviendo el día de hoy es: ¿qué es el pecado? Yo sé que muchas veces nosotros escuchamos la palabra pecado y muchos mencionan que pecado y pecadores. Pecadores son las personas que hacen el pecado, y el pecado es, ¿qué es el pecado? Es lo que vamos a estar resolviendo hoy en esa pregunta que nos hicieron. Un hermano nos estuvo haciendo esa pregunta, que ¿qué es el pecado en sí? Muchas veces hemos escuchado a algunos predicadores que dicen que es todo lo que nos aleja de Dios. En sí es una forma más práctica de responder qué es el pecado. También he escuchado a otros que mencionan que es errar al blanco. Errar el blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es Jesús. Es otra forma como responden qué es el pecado. Pero vamos a intentar hallar otra forma de darle una explicación. Para eso necesito que nos vayamos a primera carta de Juan, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y sabías que Él padeció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesús padeció por cada uno de nosotros y no había pecado en Él, y no hay pecado en Él, porque todo pecado es infringir la ley. Entonces sabemos que tenemos leyes terrenales, en las cuales sabemos que cada vez que nosotros cometemos una infracción a alguna ley, hay leyes que son más, que la pena es más grande, y hay leyes o infracciones a la ley que la pena es más corta. Entonces, pero cuando se comete un pecado, todo pecado tiene es igual la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La paga del pecado es muerte. No dice pecado pequeño o pecado grande, como algunos dicen: yo dije una mentira, pero dije una mentira chiquita, una mentira piadosa, dicen otros. No, todas son iguales. Todo pecado es pecado. Del pecado que nosotros como humanos vemos más escandaloso al pecado que es más leve, como cuando nosotros sabemos que no tenemos que comerlo demasiado. Si vamos y pedimos, sabemos que con un ejemplo, 3 tacos, con 3 tacos yo quedé bien, pero vengo yo y pido 3 tacos, una quesadilla y después más una hamburguesa. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ya hubo un exceso, y ya no lo hice porque tenía demasiada hambre, sino que ya es gula. Entonces la gula también es pecado. Todo lo que es exceso y infracciones de la ley. ¿Cuáles son las leyes? Recordemos que en el libro de Éxodo encontramos los 10 mandamientos, y aparte de eso la Biblia está llena de muchas leyes que Dios ha venido hablando a su pueblo, y también a nosotros que somos su pueblo nos ha venido hablando. Y he escuchado muchas veces que dicen algunos: es que yo no soy cristiano porque lo que pasa es que me van a prohibir muchas cosas que a mí me gustan. Realmente no es eso ser cristiano. Lo que pasa es de que todo lo que nos gusta, muchas cosas
hacen daño. Y nuestro Señor no es que nos las prohíba, no es que nos digan, te diviertes, pero te tengo que quitar eso. ¿Por qué? Porque no quiero que lo hagas. No, al contrario, lo que pasa es de que muchos excesos o diferentes cosas que nosotros estamos haciendo, realmente sabemos que no son correctas, sabemos en nuestro interior, el Espíritu Santo nos habla y como dicen al mundo secular, las personas, como es conocido, no es mi conciencia, no es el Espíritu Santo que también te viene hablando y te viene diciendo que sabes que comerte los 3 tacos estuvo bien, pero ya te comiste una quesadilla más una hamburguesa, entonces ya sabes que no es bien y aparte tu cuerpo también te está diciendo que no estuvo bien lo que hiciste. Y así son muchos ejemplos. Ese es un ejemplo leve de lo cual es el pecado y hay otros ejemplos que ya tú sabrás muy bien de cuáles me refiero, porque cada quien sabe con cuál es su lucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer para vencer el pecado? Más adelante encontramos de que dice que nuestro Señor Jesús padeció. Y sabías que Él padeció para quitar nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. Él es el que pagó nuestro pecado porque nosotros no podíamos. Entonces Él es el que vino a limpiarnos y a purificarnos mediante su sacrificio cuando murió en la cruz. Entonces, recuerda que nosotros no podíamos pagar esa deuda tan grande que teníamos y esa deuda era impagable y no podíamos hacer nada. Entonces vino nuestro Señor Jesús y Él pagó por nosotros, Él pagó por mí y pagó por ti. Entonces, ¿qué es el pecado? Es el pecado, es eso que estará siempre. Mientras estemos en este mundo, la lucha es contra eso que estará siempre. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, eso no quiere decir de que dejamos de pecar. La única diferencia es que nosotros comenzamos a luchar contra eso. Comenzamos a evitarlo a toda costa porque sabemos de que comienza a nacer un amor en nosotros que es el amor de Jesús, que nos demostró conforme a su sacrificio, nos demostró ese amor tan grande. Entonces comenzamos a ver de que no lo dejamos todo porque nos lo obligan, sino que lo dejamos por amor. Entonces, si tú estás luchando con algún pecado, estás luchando con algún mal hábito, estás luchando con cualquier circunstancia, recuerda traerlo a Jesús, llévalo a Jesús, esa angustia, ese problema por el cual estás pasando, llévalo a Jesús. Él es el único que puede perdonar los pecados, Él es el único que puede transformar las vidas. No importa cuál sea el pecado que hayas cometido, como dicen, del más grande al más escandaloso realmente, del que la gente más se admira, al más leve, no importa. Tráelo a Jesús y Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que te puede juzgar. Yo no soy quien para juzgarte, ni nadie es nadie para juzgarte. Solamente nuestro Señor Jesús. Él es el único que te puede perdonar y Él está dispuesto a escucharte y a hablar. Háblale y dile, Señor Jesús, a ver si me acompañas a hacer una breve oración para que podamos hablarle a nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Te necesito. Ven a mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis ofensas. Perdona todos mis errores que he cometido hasta el día de hoy. Y ayúdame para los que vengan, para poder resistir y poderte agradar cada día más con mi vida, que mi vida sea esa ofrenda grata a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias por este momento que permitiste para poderme poner a cuentas contigo, para poder estar y reconocer que te necesito cada día en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a ti por haberme acompañado. Recuerda que si aún no te has suscrito, es el momento exacto para que lo puedas hacer.
pícale a la campanita para que te estén cayendo las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo. Este es un segmento que se llama preguntas y respuestas. En preguntas y respuestas es diferentes dudas. No dudes en dejar cualquier duda que tengas. Ahí la puedes escribir en los comentarios y estaremos subiendo por lo menos 2 videos de preguntas y respuestas de las que nos estén llegando. Así que bendiciones y recuerda que el amor de nuestro Señor Jesús esté en tu vida y que Dios bendiga todo lo que emprendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que te bendiga nuestro Dios.